Bien, ya seguimos con otras informaciones y en el ámbito legislativo en particular, ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomó el debate respecto a la ley corta de ISAPRES. Vamos a conversar en este tema de lo que viene también en un periodo acotado de discusión sobre este importante proyecto. Estamos en contacto con la presidenta de la instancia, la diputada Ana María Gasmuri. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy bien, Sebastián, buenos días. Bueno, diputada, ayer se retoma ya la discusión respecto a la ley corta de ISAPRES, va avanzando, es un proyecto, como decíamos, bien complejo, bien importante. ¿Cómo comienza esta discusión en la Comisión de Salud, considerando la mirada mucho más crítica que hay en la Cámara respecto al proyecto que viene del Senado, diputada? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos cómo ha empezado esta votación en particular del proyecto de ley corta de ISAPRES. Ayer tuvimos una larga sesión desde las 3 de la tarde hasta cerca de las 8 de la noche, interrumpida solo por la votación en sala. Y la verdad es que fue una sesión muy productiva, muy provechosa. Creo que la comisión en completa está muy comprometida con el proyecto, hay un gran dominio, ha habido una participación muy activa, indicaciones del diputado Ilayud, diputada Bravo, de la diputada Astudillo, del diputado Lago Marcino, del diputado Palma, de la diputada Cariola, de mías también. Entonces, la verdad es que ha sido muy productivo y lo interesante fue que el clima de conciliación que fue habiendo en la sesión, es decir, se retiraron indicaciones, se reformularon otras, el Ejecutivo patrocinó algunas indicaciones de los parlamentarios. Entonces, la verdad es que vemos que ese es el ánimo, el clima correcto para avanzar en el tiempo que necesitamos con este proyecto de ley. Hoy día a las 10:30 de la mañana retomamos nuevamente con una nueva sesión. En la tarde tenemos otra y mañana en la mañana tenemos otra. Así que, frente a todas las preocupaciones y los plazos van a dar, sí, nuestro compromiso es claro. Está toda la comisión muy comprometida con esto. Es cosa de ver las sesiones, como el gran movimiento que hay. Así que estamos muy satisfechos. ¿Diputada? Es verdad que... Sí, sí. ¿Y cuáles cree usted que van a ser los temas más importantes, los cambios más relevantes que va a sufrir el proyecto en la comisión? Bueno, hoy día lo que vimos ayer, ¿cierto?, tuvo que ver con el Consejo Consultivo, con acotar su rol, con volverlo bastante a lo que era originalmente la propuesta del Ejecutivo, que había sido un poco ampliada en el Senado. Hoy día lo volvemos a algo parecido. Hoy día vamos a comenzar a discutir la modalidad de cobertura complementaria, que es el corazón, o sea, parte muy, muy importante de este proyecto. Y probablemente todavía no vamos a llegar a eso, porque falta un poquitito. Los puntos más complejos van a tener que ver con el artículo 2, lo que tiene que ver con la nueva alza, la posibilidad de tope de esa nueva alza, y con el artículo 8, que este artículo 8 tiene que ver con el 7%, y de alguna manera, y eso tenemos que verlo ahí en profundidad, nos damos cuenta que esa indicación es la que redundó en la primera baja sustantiva de la deuda de las ISAPRES, de 1.400 y tantos millones a 1.100, ¿cierto? Entonces es importante detenerse ahí para que entendamos qué es lo que pasa. Todavía no vamos a llegar, pero probablemente ese va a ser de los puntos más polémicos, más conflictivos, y que esperamos resolverlos de la mejor manera, siempre poniendo el foco en que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Y la protección a los afiliados en sus transiciones, ya sea al sistema público o si permanece en el sistema privado. Sí, ¿y cómo espera usted que se resuelva ese punto en particular? Pensando en que acá pareciera que se contraponen las dos cosas. Por un lado, la estabilidad del sistema y la estabilidad financiera de las ISAPRES con el resguardo de los intereses también de los afiliados y el cumplimiento del fallo, sobre todo. Bueno, es complejo porque aquí hemos tenido una actitud muy pasiva de las ISAPRES, dejando y queriendo casi señalizar que la responsabilidad de esto es del Congreso, es del Ejecutivo. Y yo quiero volver a centrar la discusión en su marco como corresponde. Esto es provocado por las propias ISAPRES, por sus conductas ilícitas, por sus cobros inapropiados. Y aquí lo que hemos extrañado es una actitud más proactiva de las propias ISAPRES. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué, por ejemplo, no se están capitalizando? Aquí lo que no es posible por mantener el equilibrio financiero de las ISAPRES, aprobar cosas que la verdad es que no tienen sustento legal, sustento jurídico, que pueden ser incluso abrir nuevos procesos de judicialización. Entonces aquí hay que mirar la panorámica un poco más grande. Seguir viendo las ISAPRES como entes económicos aislados es una falacia. Son parte del holding, son parte de conglomerados, y tenemos que sacarnos la venda de los ojos en ese sentido, a pesar del tremendo lobby mediático que han hecho las ISAPRES. Es responsabilidad de ella, y cuando una empresa, una industria está en esta situación, lo que hace es capitalizar, lo que hace es ingresar esos recursos, y aquí lo que ha ocurrido es lo contrario. Les recuerdo, por ejemplo, una ISAPRE que ahora, el 2023, ha más de 120 millones de dólares de utilidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
hay que mirar esto de manera más integral. Y son las propias ISAPRES las que tienen que también ser proactivas en proponer cómo resuelven la crisis que ellas generaron. Nos hacemos cargo, obviamente hubo quizás una desidia del mundo político, dejar pasar mucho tiempo sin ponerle el cascabel al gato, pero finalmente la responsabilidad es de las ISAPRES. Entonces, aprobar un artículo que de alguna manera vulnera el derecho de propiedad de los usuarios con sus excedentes, que puede ser abrir nuevos procesos de judicialización para sostener el equilibrio financiero de las ISAPRES, me parece que es una falacia, no corresponde y es poco transparente. Ahora, si tú me preguntas, y esto lo hemos hablado con el director de FONASA, lo más probable es que varias ISAPRES sí van a caer en insolvencia. Sí. Y hay un protocolo y un acompañamiento de la superintendencia cuando eso ocurre, poniendo el foco en proteger a los usuarios y el fortalecimiento de FONASA, la modalidad de cobertura complementaria. Ese es el camino. No va a quedar ningún desastre, tal como ha dicho el director de FONASA, si quiebra, si cae en insolvencia una u otra ISAPRE. El sistema se está fortaleciendo para aquello. Más de 1 millón de personas han transitado y están pudiendo, digamos, ingresar. ¿Y qué va a pasar? De todas maneras, que la gente no entiende. Sí, de todas maneras, pareciera, diputada, que de igual forma, salga como salga el proyecto, en la práctica los usuarios sí van a terminar pagando las consecuencias de esta ley, ya sea pagando en dinero, digamos, con planes más caros y terminando pagando los propios afiliados la cuenta, o bien por la vía de prestaciones que no se van a entregar, tratamientos que van a quedar a mitad de camino o interrumpidos, la incertidumbre asociada a la quiebra de una ISAPRE, que no es trivial por lo demás, por más preparado que esté FONASA. Sí, no, por supuesto que es un escenario delicado y por eso hemos destacado y hemos señalado que todos los esfuerzos tienen que ir a fortalecer esa transición, a fortalecer esta situación por si es que esto ocurre. Pero vuelvo a insistir, lo hemos conversado con el director de FONASA, lo que hay que evitar es una caída en cascada y eso no va a pasar, Sebastián, pero sí probablemente va a haber ISAPRES que van a caer en insolvencia, probablemente lo que te va a tener que ocurrir para que se ajuste este mercado de las ISAPRES, que van a finalmente terminar siendo, que hemos conversado, como seguros de segundo piso, ¿cierto? Entonces, la verdad es que aquí hay que mirar más realistamente el escenario, más allá de lo que nos han instalado mediáticamente las ISAPRES. Ellas son las responsables, ellas tienen herramientas. ¿Por qué no se capitalizan, dime tú? ¿Por qué no conocemos su real estado financiero al no incorporar la deuda? Entonces aquí hay bastante opacidad y una posición, considero yo, bastante aprovechadora de parte de las ISAPRES, queriendo eludir sus responsabilidades y esperar que el Congreso solucionemos los problemas que ellos han generado. Nuestro foco está en fortalecer FONASA, la modalidad de cobertura complementaria, proteger a los afiliados y que si una ISAPRE cae en insolvencia, se pueda acompañar de manera que esos afiliados no sean perjudicados. Y están los mecanismos para aquello. Entonces la seriedad aquí es hacer esto como corresponde, seguir en esta vía y recordemos que lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la modalidad de cobertura complementaria, con el seguro asociado a esta modalidad de cobertura complementaria, es que quienes transiten del seguro privado a FONASA van a poder contar y acudir a sus mismos prestadores privados que ocupan hoy día, e incluso por un monto inferior de lo que hoy día están gastando en el pago de su ISAPRE. Entonces, hay caminos, hay vías para darle tranquilidad a los afiliados, darle tranquilidad a los usuarios, pero esto no puede seguir prestándose para un abuso, porque finalmente lo que estaban pretendiendo las ISAPRE es rebajar la deuda y lo que queda de deuda, cobrárselo a los afiliados subiéndoles los precios. Entonces, la verdad es que ese perdonazo y este aprovechamiento de los afiliados es lo que ya ha quedado despejado, que no va a ocurrir. En la Cámara hay otra conciencia de esta situación y por lo tanto exigimos a la ISAPRE que se hagan cargo de su crisis y tienen muchos elementos ellos también que podrían implementar y que parece que frente a la arremetida o a la aparición de la comisión, del Comité de Expertos en el Senado, la ISAPRE se guardaron su listita de posibles acciones que podrían haber emprendido ellos mismos. Entonces, yo creo que aquí hay que bajar la pelota al piso, poner las responsabilidades que corresponden. Este gobierno ha sido muy responsable en ingresar este proyecto para colaborar con esta situación, pero sobre todo para cautelar a los afiliados. Diputada, bueno, de todas maneras hay visiones muy distintas, por supuesto, es de esperarse, pero el diputado Lagomarsino planteaba que con estas indicaciones lo que se estaba haciendo en la práctica es dejar caer a las ISAPRES, no un par, digamos, sino que el sistema. Bueno, hay opiniones, ¿no? Yo aquí la verdad es que he conversado bastante con el director de FONASA, también con el superintendente, con expertos, con académicos. Aquí hay que hacerse una opinión fundada, consultando las diferentes opiniones. Entonces, vuelvo a reiterar, lo que hay que evitar es una caída en cascada, eso no va a pasar, pero sí tenemos que estar preparados para que sí, 1, 2 o 3 puedan caer en insolvencia y cómo el sistema responde frente a eso, poniendo el foco en lo importante. Pero de nuevo, yo considero que la falta de proactividad de las propias ISAPRES para aportar en algo mínimo, ¿no? O sea, ¿qué propuesta ha habido de las ISAPRES para solucionar este problema? Absolutamente ninguno. Y eso nos parece que ha generado un escenario muy desequilibrado y también en cuanto a la información hacia la comunidad. Entonces está claro, y en eso el gobierno ha sido muy responsable, poner el foco
en este fortalecimiento de FONASA, modalidad de cobertura complementaria, darle viabilidad a esto con el foco de los usuarios, pero no es deber del Ejecutivo salvar a las industrias. Eso, por favor, acá hay mecanismos económicos en todas las industrias que cuando ocurren estas situaciones, bueno, por ejemplo, se capitalizan. ¿Por qué esto no ocurre acá? Y insisto, las ISAPRES no son unidades económicas aisladas, hay que mirarlas en su contexto. El resto es poco serio. Entonces creo que, más allá de que por supuesto vamos a tener que resolver esta diferencia, más allá de que si ganemos este punto o no, creemos que es muy importante que quede establecido en la discusión, que se comprenda lo que se está votando, porque incluso si se aprueba seguir con este artículo 8 y se aprueba ese artículo 8, no es lo que yo pienso que sea correcto, bueno, que cada uno tenga plena conciencia de lo que está votando y las consecuencias que eso puede tener en un futuro, eso hacerlo responsablemente. Este artículo en el Senado se votó sin siquiera discutirse, no se abrió, no se conversó sobre el artículo 8. Diputada, respecto a los plazos, ¿usted confía en que puedan sacar adelante el trámite pensando que ya para la próxima semana se espera que sea despachado a la sala de la Cámara? Bueno, a mí me sorprende, Sebastián, tanta reiteración en esta pregunta, desde el día 1 que volvimos de la pausa legislativa, de si vamos a alcanzar, que no hay tiempo. Hemos presentado un cronograma, esto está bastante ordenado, controlado, estamos funcionando de manera armónica, así que yo llamo a dejar de lado cualquier fantasma de complicación que no existe. Estamos trabajando muy bien, con sesiones extra, por cierto, y tendremos todas las secciones extra que sean necesarias. Pero vamos a cumplir con el plazo, con el cronograma que yo propuse, que el Ejecutivo también aceptó y le pareció razonable, y en base a eso estamos trabajando con mucho orden, con mucho método, ¿cierto? De manera muy transversal, y por supuesto que vamos a cumplir con los plazos, y la semana del 15 se va a estar votando en la sala. De acuerdo. Lo último, diputada, la presidencia de la Cámara la va a asumir la diputada Elia Molina. Ella hizo alusión al acuerdo administrativo, la presidencia de la Comisión de Salud, me refiero, perdón. Bueno, yo asumí en junio del año pasado, a mí me tocaba el cuarto periodo y me pidieron hacer un cambio. No es que yo lo haya solicitado, entonces yo adelanté mi cuarto año al segundo año, pero mi año termina en junio. Ya veremos cómo resolvemos eso, no es que tenga ninguna intención de eternizarme la presidencia de la comisión, es un trabajo muy interesante, pero muy agotador y desgastante también. Pero la verdad es que ahí vamos a conversar con el resto, ¿cierto?, de los parlamentarios que le correspondería, porque aquí lo que importa es cautelar el buen funcionamiento de la comisión. Por ejemplo, yo consideraría un error, un cambio de presidencia al medio de esta tramitación, que no creo que eso vaya a ocurrir. Pero como te digo, Sebastián, la realidad es que a mí me corresponde hasta junio la presidencia de la Comisión de Salud. ¿Y usted va a tratar de que se respete eso? Bueno, llegaremos a acuerdo. Yo soy muy dialogante y, como te digo, no tengo un interés personal ni particular en estar en la presidencia. Lo que sea mejor para los objetivos que nosotros nos proponemos. Siempre sigue el foco, Sebastián, aquí sin personalismo. Bien, diputada Ganmuri, gracias por conversar con nosotros esta mañana.